sido una temporada larga, con un parón anterior importante y bueno, pues al final Fort Benning es un campo que ya conocemos, está bastante bien montado y bueno, pues el oro por el mixto por Sonia, que ha luchado bastante, y bueno, la de bronce en individual, que bueno, también es una modalidad que llevo mucho tiempo tirando y bueno, los resultados están ahí, siempre van saliendo alguno y en este caso pues contento. Este año ha sido un poco diferente al resto de años, me he centrado un poquito más en preparar el Mundial, que va a ser en agosto, y bueno, como tenía otras expectativas de otros años, ya he visto cómo ha ido evolucionando las temporadas anteriores, he preferido hacer un parón un poquito más largo y empezar ya ahora en febrero pasado el Campeonato de Europa, que quedé quinto y bueno, ir cogiendo forma desde ahí y no llegar cansado al Mundial en agosto. Ahora la semana que viene estaremos en Múnich en la última Copa del Mundo de este año y luego a partir de ahí pues tendremos un par de entrenamientos entre Sonia y yo y algún training camp que haremos en Francia y posiblemente algún Open que vaya saliendo preparatorio al Mundial, que todavía no sabemos en qué fechas va a ser, pero seguro que habrá alguno. Es un Mundial complicado, nosotros lo tenemos cada 4 años, por lo tanto todo el mundo va pensando en él, quiere ganarlo por el título, porque bueno, un título cada 4 años no es fácil de conseguir. Con mucho optimismo se puede conseguir porque hemos hecho un buen resultado de la Copa del Mundo. Individualmente pues yo voy creciendo, Sonia también en la modalidad individual que ella tira y bueno, creo que podremos hacer algo en el Mundial. Los tiempos son más complicados que el tirar uno mismo solo. Tienes que estar a la expectativa de lo que va haciendo el otro y hay unos tiempos marcados, por lo tanto tienes que estar dentro también de los tiempos. Si conseguimos alguna plaza en el Mundial, pues ya iríamos tranquilos el año que viene y Tokio, pues los Juegos Olímpicos no los preparamos un mes antes, se preparan durante muchos años. Estoy trabajando para ello.